Muy bien, acá está. Miren esta imagen. Esta imagen habla de cómo sucede lo que vamos a ver la siguiente clase, que es la concentración de la orina. Quiero que vean que en esta imagen lo que mostramos es, acá lo que ven con números es la osmolaridad que tiene el líquido tubular, ¿no? Y hacia las afueras, esto que ustedes ven acá, es la osmolaridad que tiene el líquido intersticial, ¿sí? Entonces, esto de acá, esta primera parte es el túbulo contorneado proximal. Pregunta, ¿cuánto es la osmolaridad habitual del plasma? Y eso es clase pasada todavía. Ya, despierten, despierten. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? Vamos chicos, respondan. ¿280 y 290? Aproximadamente, ¿no? 280, 290, ok. ¿Qué les dije yo en la clase que acabamos de recibir acerca del túbulo contorneado proximal? ¿Cómo es el líquido tubular con respecto al plasma? Chicos, ¿cómo les dije que es la molaridad del líquido tubular con respecto al plasma en el conducto, en el túbulo contorneado proximal? Era iso, ¿Isosmótico? isosmótico. ¿Qué quiere decir isosmótico, doctora? Que tiene la misma cantidad de... Hay un equilibrio de presiones. ¿Presiones? No, isoosmótico, que tiene igual con Concentración. concentración. Muy bien. Si la osmolaridad normal es 290, 280, y ahí te dice que el líquido tubular es 300, ¿es cierto o no es cierto? Sí, pues, ¿no? Está por ahí, 290, 295 a 300. ¿Eso qué quiere decir? Que el líquido tubular en el túbulo contorneado proximal efectivamente es isoosmótico. Quiere decir que en esta porción del túbulo, yo les dije, se reabsorbe proporcionalmente igual de agua que de solutos, ¿no? Ahora, miren qué es lo que está pasando con la osmolaridad del líquido a lo largo de la nefrona. Miren cómo cambian los números. A ver, ¿quién me dice qué es lo que pasa? Aumenta. La osmolaridad aumenta, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta el final aumenta? Y disminuye. No, Y hasta luego la... disminuye, ¿no? Pero, a ver, ¿quién me dice acá por qué la osmolaridad aumenta? ¿Qué porción es esta? El asa de Ambler. ¿Ya? ¿Qué parte? La parte fina. No, ¿Verdad? chicos, ustedes ya saben las partes, ya les dije las partes la clase que acabamos de tener. ¿Cuáles son las partes del asa de Henle? Descendente, delgada, ¿qué más? Ascendente grueso. Ascendente, delgada y ascendente gruesa. Grueso. Ya, la descendente delgada, ¿a qué era permeable? Al agua, es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Por lo tanto, ¿qué hace con el agua en el interior del líquido tubular? ¿Lo concentra o lo diluye? Lo diluye. Yeah. Si el agua sale del líquido tubular, ¿se diluye el líquido adentro? Aquí, adentro, ¿se diluye? Se concentra. Se concentra. Concentra. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la osmolaridad entonces? Si se concentra, ¿aumenta o disminuye? Aumenta, doctor. Aumenta. ¿Eso está pasando o no está pasando? Sí, Sí. es. 300, 600, 900. ¿Por qué? Porque el agua está saliendo. Y luego
pasa lo contrario. Miren, el agua se comienza a diluir o a concentrar. Diluir. 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 ¿Por qué? Porque no sale agua, pero sí salen solutos, ¿no? Sí salen solutos. Entonces, miren, yo les dije que cuando haya hormona antidiurética, el extremo que se vuelve permeable al agua, ¿quién es? El conducto colector, el conducto colector. Miren, acá dice en ausencia de hormona antidiurética, o sea, aquí no hay hormona antidiurética. Por eso es que miren la orina cómo está de diluida, 100 miliosmoles. Aquí sí hay hormona antidiurética, entonces miren qué pasa con el agua, sale, pero no solo sale agua, sino sale urea, ¿no? Sale agua y sale urea y miren cómo aparece la osmolaridad en este punto, ¿no? Más concentrada. Por lo tanto, la hormona antidiurética lo que hace es concentrar la orina. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, doctor. Muy bien. Listo. Esto de acá es lo malo que en español, cuando lo ponen en español, esto de acá se para colgando. Muy bien. A ver. A ver, Lidber, síguenos contando. A ver, aquí. A ver, sin la reabsorción, excretaríamos los solutos y el agua que nuestro cuerpo necesita para mantener la homeostasis. En la actividad examinará el proceso de reabsorción pasiva que ocurre mientras el filtrado viaja a través de una nefrona y se forma la orina. Mientras completa el experimento, suponga que cuando el ADH está presente, las condiciones favorecen la formación de orina lo más concentrada posible. Equipamiento usado. Nefrona simulada rodeada por un espacio intersticial entre la nefrona y los capilares peritubulares. Los solutos reabsorbidos como glucosa se moverán desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial y luego hacia los capilares peritubulares que se ramificarán desde la arteriola eferente. Vaso de drenaje para filtrado que va a simular la vejiga urinaria, la hormona antidiurética, ADH. Muy bien. Entonces vamos a pasar con el primer pretest, ¿ya? Muy bien. A ver, el primero, Lidber, continúa y nos vas a responder cuál para ti es la respuesta correcta. Lees cada una de las alternativas con la pregunta y nos respondes para ti cuál es la respuesta correcta. A ver, Lidber. A medida que el filtrado pasa a través de la nefrona, el proceso renal de absorción describe el movimiento de agua y solutos desde los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo y finalmente hacia el espacio intersticial. El movimiento de agua y soluto desde el espacio intersticial hacia la luz del túbulo y finalmente hacia los capilares peritubulares. El movimiento de agua y solutos desde la luz del túbulo hacia los capilares peritubulares y finalmente hacia el espacio intersticial. El movimiento de agua y solutos desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial y finalmente hacia los capilares peritubulares. A ver, La última, profesor. vamos a ver. Correcto, muy bien. Siguiente. Siguiente va a ser la doctora Beatriz Sinche. La concentración máxima de solutos se refiere a la cantidad de solutos en la cápsula de Bowman, en el espacio intersticial, en la orina o en el plasma. Es la última. En el plasma. En el plasma Oh. nosotros concentramos la orina, la concentración máxima de solutos.
¿no? Más bien en el plasma es donde solemos tener estable, ¿no? Nuestro plasma debe tener más o menos 290, 280 miliosmoles. ¿Dónde es donde nosotros variamos esa concentración? En el espacio intersticial. En espacio intersticial. A ver, vamos a ver. Correcto, muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan que habían visto que hemos llegado hasta 1200 hacia abajo, ¿no? Máxima concentración. Muy bien. Siguiente. La doctora Nicole Granados. La hormona antidiurética afecta la permeabilidad de la cápsula de Bowman, los capilares glomerulares, el conducto colector, el asa de Henle. Ya. La respuesta sería el asa de Henle, la última. ¿Todos de acuerdo? Yo digo que es el conducto colector. Claro, es el conducto, acuérdense, el conducto colector medular es el que es permeable al agua en presencia de hormona antidiurética. ¿Ya? Listo. Muy bien. Siguiente, el doctor Damián. Profesor Gómez. Ay, perdón, doctora Damián. Sí, el ADH ayuda a la reabsorción de agua, orina, cloruro de sodio, proteínas plasmáticas. Yo digo que es agua. Claro, ¿no? Un regalo ahí. Muy bien. Agua, correcto. Miren, miren. Acuérdense, porque yo de repente tomo alguna pregunta parecida en el examen, aunque esas preguntas son regaladas. Entonces, entregamos, que esto nos va a entregar al final un informe de nuestro trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, vamos a reducir un poquito el tamaño para que puedan ver. Muy bien. Aquí están identificando las partes. Esto va a simular a nuestra nefrona. Esto va a simular a lo que viene a ser prácticamente al final la vejiga. Aquí está nuestro reactivo de hormona antidiurética. Esto es cuánto de osmolaridad tiene aquí, acá, acá. Esto nos define que vendría a ser la corteza. Acá nos define que vendría a ser la médula. Nuestra osmolaridad cuánto es acá. El volumen de orina que se ha producido. La osmolaridad de la orina que hemos producido. Y el concentrado graduado, cuánto le estamos aportando. Cuánto le estamos aportando. Y miren, esto vendría a ser casi como el capilar peritubular, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a empezar con Verónica. A ver, Verónica, dinos qué cosa vamos a tener que hacer. Lee. Ya. Arrastre la tapa del gotero del frasco de la hormona antidiurética hasta la tapa gris que se encuentra sobre el lado derecho del tanque de nefrona para dispersar el ADH en el conducto colector. Muy bien. Entonces, ¿dónde sería el conducto colector? ¿Acá, acá, acá o acá? ¿Dónde? Aquí, ¿no? Aquí. Acuérdense, conducto colector es al final. Entonces agarramos nuestro microgotero. Bien, hemos llenado todo nuestro esto de microgotero. Ahora sí, sigue usted mismo, doctora Verónica. Ya. Seleccione dispensar debajo de la pantalla de gradiente de concentración para ajustar la concentración total máxima de soluto en el líquido intersticial a 300 miliosmoles, como la concentración de soluto en sangre también es de 300 miliosmoles. No hay diferencia osmótica entre la luz del túbulo y el líquido intersticial circundante. Muy bien. A ver, entonces hemos puesto 300, ya está regulado. ¿Para qué? Para que la sangre que salga acá tenga la misma osmolaridad que 300, ¿no? Y esta osmolaridad de 300, y para que esta de acá, todo este contenedor tenga una osmolaridad de 300, o sea, el ambiente, ¿no? Muy bien, dispensado. Siga usted, doctora. 3. Seleccione iniciar para iniciar la filtración. El filtrado fluirá a través de la nefrona y el soluto, y el agua saldrán de los túbulos hacia el espacio intersticial. El líquido también volverá a los capilares peritubulares
completando así el proceso de reabsorción. Muy bien, a ver, comenzar. Miren, Bien, muy bien, Miren, acá tenemos que hemos tenido 300, ¿no? Miliosmoles de concentración, acá 100 miliosmoles, acá 300 y 300, ¿no? Bien, registramos los datos. Entonces, volumen de orina, concentración graduada que hemos puesto de 300, el líquido ha tenido concentración de 300 y presencia de hormona antidiurética. Bien, vaciamos la vejiga, que vendría a ser esta, ¿no? La vaciamos. Listo. Y seguimos a lo siguiente. A ver, doctora Rosemary. Sí, doctor. Dice, ¿por qué la concentración de soluto en el túbulo proximal es la misma que la sangre? Porque el agua no puede filtrarse en la cápsula de Bowman, porque los glóbulos se filtran en la cápsula de Bowman, porque la mayoría de las proteínas plasmáticas se filtran en la cápsula de Bowman, porque el agua y muchos solutos de plasma se filtran en la cápsula de Bowman. ¿Cuál es la respuesta para usted, doctora? A ver. Es la tercera. A ver, vamos a ver si es correcto. Incorrecto. Es porque el agua y muchos solutos... Acá tú me has puesto porque la mayoría de las proteínas plasmáticas se filtran a la cápsula de Bowman. ¿Eso es cierto? ¿Las proteínas se filtran a la cápsula de Bowman? No, doctor. No, doctor. No, porque una barrera glomerular evita que pase eso. Entonces, ¿por qué la concentración es la misma? Porque yo les dije, el ultrafiltrado no distingue entre electrolitos y solutos, solo distingue entre proteínas y glóbulos rojos y blancos, nada más. Todo lo demás lo deja pasar, por lo tanto es igual que el suero, prácticamente es igual que el suero. Enviamos la pregunta y pasamos a la siguiente. A ver, doctora Mónica. ¿Qué sucederá con el volumen y la concentración de orina a medida que aumente el gradiente de soluto en el espacio intersticial? El volumen de orina aumentará y la concentración disminuirá. El volumen de orina disminuirá y la concentración aumentará. El volumen y la concentración de la orina aumentarán y el volumen y la concentración de la orina disminuirá. El volumen y la gradiente de soluto. Si aumenta el gradiente de soluto, entonces el volumen de orina aumenta y la concentración también. ¿Ambas aumentan? ¿Cuál sería? La C. Bien, vamos a verificar ahora, miren, vamos a verificar ahora con el experimento si lo que nos ha dicho la doctora o si lo que ustedes piensan es correcto. Bien, vamos a ver. Entonces, usted mismo, doctora, léanos qué dice acá. Aumente la concentración máxima de los solutos en el espacio intersticial a 600 miliosmoles, seleccionando el botón más al lado de la pantalla de gradiente de concentración. Luego seleccione dispensar para ajustar la concentración total máxima de soluto en el líquido intersticial. Ya, muy bien. Vamos a aumentar entonces acá la concentración hasta 600, ¿no? La concentración máxima de los solutos en el intersticial. O sea, con esto estamos variando el intersticio, la concentración máxima que puede alcanzar. Y ponemos dispensar, ¿no? Muy bien. Iniciamos. Muy bien, registramos los datos.
Miren cómo ha pasado de 600, 600, estando en presencia de hormona antidiurética, y miren la concentración de acá de la orina, 600. Registramos datos. Y luego vaciamos vejiga, ¿no? Vaciamos vejiga, muy bien. ¿Qué nos dice ahora? A ver, doctora, usted mismo, siga. Ya. Ya. Ahora observará el efecto de los aumentos incrementales en la concentración máxima total de soluto en el líquido intersticial. Aumente la concentración máxima de los solutos en el espacio intersticial en 300 milismoles seleccionando el botón junto a la pantalla de gradiente de concentración. Seleccione dispensar para ajustar la concentración total máxima de soluto en el líquido intersticial. Seleccione iniciar para iniciar la filtración. Seleccione registrar los datos para mostrar sus resultados en la cuadrícula. Seleccione vejiga vacía para prepararse para la siguiente ejecución. Repita este paso hasta que haya probado la concentración máxima de soluto total en el líquido intersticial de 1200 milismoles. Muy bien, entonces vamos a aumentar esto hasta primero 1900. Dispensamos, ¿no? Comenzamos. A ver, vamos a ver qué pasa cuando lo aumentamos a 900. Miren, hemos aumentado la capacidad máxima de concentrar nuestro espacio intersticial en 900 miliosmoles. Por lo tanto, la orina sale con 900 miliosmoles. Aumentamos a, ¿no? Acá registrar datos, registramos datos, vaciamos vejiga y lo aumentamos al máximo, que es 1200, ¿no? Dispensamos otra vez, comenzamos. Ahora estoy haciendo que el intersticio tenga una capacidad máxima de concentración de hasta 1200. Y miren la concentración de la orina, 1200. Pero miren sobre todo el volumen. ¿Cómo es el volumen con respecto a lo primero, cuando yo saqué 300? ¿Se acuerdan? Se disminuye. Disminuye. ¿Y qué pasa con la concentración de la orina? Aumenta. Aumenta, ¿no? Aumenta, ¿sí? ¿Entienden, no? Muy bien. Vaciamos vejiga. Otra vez. Muy bien. Ahora, la doctora Rudas. Celeste. En presencia de ADH, ¿qué componente de líquido del tubo se mueve fuera del conducto colector hacia el espacio intersticial? Cloruro de sodio, agua, solutos más filtrados, mosmoles. Intersticial. ¿Agua? Correcto, es el agua. Pues la vasopresina no sirve para sacar cloruro de sodio, sino para reabsorber agua. Muy bien, enviamos pregunta y ponemos, ¿no? Seleccione enviar, entregar, continuar. Muy bien. Y nos vamos a las preguntas finales. A ver, Leslie. Sí, doctor. ¿En cuál de esos lugares la osmolaridad del líquido tubular siempre será mayor? En el túbulo contorneado proximal, la parte inferior del asa de Henle, el comienzo del túbulo contorneado distal, la parte superior de la asa de Henle. Siempre será mayor. A ver, del gráfico que pusimos, ¿te acuerdas de lo que has visto del experimento? ¿Dónde estaba la mayor osmolaridad? A ver, ¿alguien quiere opinar? Sí, doctor. A ver. En la parte inferior del asa de Henle. Claro, ¿no? Acuérdense, la médula o la parte más inferior del intersticio es la parte que mayor concentración tiene. Por eso esa capacidad es importante porque nos permite un mecanismo que se llama multiplicador de contracorriente
que eso lo vamos a ver en la próxima clase, para qué sirve, ¿ya? Entonces, es en la parte inferior del asa de Henle, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Doctora Leslie, usted misma. Sí. ¿En cuál de estos lugares siempre será mayor el volumen de líquidos de los túbulos? En el túbulo contorneado proximal, en la parte inferior del asa de Henle, el comienzo del túbulo contorneado distal o en la parte superior del asa de Henle. ¿Será mayor el volumen en la parte inferior del asa de Henle? ¿Cómo? Sería en la parte inferior del asa de Henle. En la parte inferior del asa de Henle. ¿Todos de acuerdo? No, doctor, porque ahí creo que dice volumen. Dice mayor volumen. Creo que es en el túbulo contorneado proximal. Al comienzo del túbulo contorneado proximal, en la parte superior del asa de Henle, en la parte inferior del asa de Henle. ¿Dónde será? ¿O en el túbulo contorneado proximal? La primera, profesor. Ah, proximal? la primera. ¿Cómo? La primera. Contorneado proximal. Ya, bien. Correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que el túbulo contorneado proximal es el primero que más volumen reabsorbe. No importa si la concentración es más o menos, porque en realidad la concentración es igual en el túbulo contorneado proximal. Pero yo les dije, el túbulo contorneado proximal es el que mayor volumen reabsorbe. En todo, en volumen de agua, en cantidad de electrolitos, en todo. Muy bien. ¿Dónde? Ya, la siguiente, a ver, Lidberg. A ver, dice, ¿dónde altera directamente el ADH el volumen de orina? ¿En la cápsula de Bowman, en la vejiga urinaria, en el asa de Henle o en Ya, el otro conducto regalo. colector? Ya, ¿cuál es la Ahí es respuesta? el conducto colector, la última. Ya, correcto. Miren, esto es para que ya nunca se olviden, ¿ah? Pobre que me digan la próxima vez túbulo contorneado proximal, el glomérulo. Ya, muy bien. Enviar, entregar. Y estas preguntas son las que ustedes van a responder en su guía práctica, ¿ya? Esto ya me lo entregan al final. Muy bien. Próximo, entregamos y continuar. Miren, aquí lo bueno del PhysioEx es que aparte nos da nuestro reporte de cómo hemos hecho nuestra práctica. Miren, hemos respondido bien la primera, segunda, cuarta pregunta. ¿Cuál nos equivocamos? Aquí, ¿no? Porque la mayoría de las proteínas plasmáticas no eran, ¿no? Porque el agua y muchos solutos se filtran en la cápsula de Bowman. Muy bien, nuestros resultados de nuestro experimento, que respondimos, todo salió muy bien. Y esto de acá que solamente era para responder escrito, pero eso ustedes nos van a traer en su guía de práctica. Muy bien. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Bonito el ejercicio de acción, no? ¿O muy complicado? Es fácil, se entiende esto más esto. Sí, se entiende mejor. Más práctica. Ya. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el siguiente experimento, ¿ya? El siguiente experimento es la reabsorción de la glucosa de acuerdo a sus transportadores. A ver, pregunta, ¿dónde se reabsorbía toda la glucosa? ¿En qué túbulo? Hola. En el túbulo proximal. Correcto, doctora. Muy bien, en el túbulo proximal. Por eso usted nos va a decir primero los objetivos. A ver, doctora, léanos los objetivos. Ya. 1. Comprender los términos de reabsorción, proteínas transportadoras, membrana apical, transporte activo secundario, difusión facilitada y membrana vasolateral. 2. Comprender el papel que juegan las proteínas transportadas de glucosa en la eliminación de glucosa del filtrado. 3. Comprender el concepto de un máximo de transporte de portadores de glucosa y por qué la glucosa normalmente no está presente en la orina. Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es la parte de introducción. A ver, doctora, usted misma. Ya.
La reabsorción es el movimiento de solutos y agua filtrados desde la luz de los túbulos renales de regreso al plasma. Sin reabsorción, extractaríamos los solutos y el agua que nuestros cuerpos requieren para la homeostasis. La glucosa no es muy grande y por lo tanto se filtrará fácilmente del plasma hacia la cápsula de Bowman como parte del filtrado para garantizar que la glucosa se absorba en el cuerpo para que pueda alimentar el metabolismo celular. Las proteínas transportadoras de glucosa están presentes en las células del túbulo proximal de la nefrona. Hay un número infinito de estos transportadores de glucosa en cada célula. No, un número finito, finito. Sí, yes. Hay un número finito de estos transportadores de glucosa en cada célula del túbulo renal. Por lo tanto, si hay demasiada glucosa presente en el filtrado, no se absorberá toda y la glucosa se excretará de manera inapropiada en la orina. La glucosa se absorbe primero por transporte activo secundario en la membrana apical de las células del túbulo proximal y luego abandona la célula del túbulo a través de la difusión facilitada a lo largo de la membrana vasolateral. Ambos tipos de proteínas transportadoras que transportan estas moléculas a través de las membranas de los túbulos son proteínas transmembrana, debido a que se necesitan proteínas transportadoras para mover la glucosa desde la luz de la nefrona hacia los espacios intersticiales. Existe un límite en la cantidad de glucosa que se puede reabsorber. Cuando todos los transportadores de la glucosa se unen a la glucosa que transportan, el exceso de glucosa en el filtrado se elimina en la orina. Muy bien, entonces miren, acá está cómo es la proteína transportadora de glucosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que era un transporte secundario porque utiliza la gradiente de concentración del sodio, ¿no? Y luego pasa otra vez hacia el capilar peritubular. Y aquí, ¿cuáles son los transportadores, no? Otra vez lo mismo, para que vean. ¿Entendido hasta aquí, verdad? Muy bien. Pues otra vez esto. Pues a veces trabajar con esto que se traduce es un poco difícil. Bueno. Claro. Ya. A ver. Usted mismo, doctora. Falta. Sí, falta. Ya. Ahora sí. Ya. En esta actividad examinará el efecto de variar el número de proteínas transportadoras de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Es importante señalar que, normalmente, el número de transportadores de glucosa es constante en un riñón humano y que es la glucosa plasmática la que varía durante el día. La glucosa plasmática se mantendrá constante en esta actividad y variará el número de transportadores de glucosa. Equipamiento usado. Nefrona simulada rodeada por un espacio intersticial entre la nefrona y los capilares peritubulares. Los solutos reabsorbidos como la glucosa se moverán desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial y luego hacia los capilares peritubulares que se ramifican desde la arteriola eferente. Vaso de drenaje para filtrado simula la vejiga urinaria. Cuadro de control de la proteína transportadora de glucosa se utiliza para ajustar la cantidad de transportadores de glucosa que se insertarán en el túbulo proximal. Muy bien, correcto. Entonces vamos a pasar con la primera pregunta. A ver, Xiomara. Ya, doctor. El procesamiento renal de la glucosa plasmática normalmente no incluye filtración, secreción y reabsorción. Ya, ¿cuál es la respuesta para ti? ¿Secreción? Dice, el procesamiento de glucosa normalmente no incluye la secreción, ¿no? Correcto, muy bien, ¿no? Porque nosotros no secretamos glucosa desde el túbulo. ¿Qué es lo que hacemos? La filtramos y la reabsorbemos, pero no la secretamos. Ya.
Siguiente. A ver, Nicole. ¿Cómo afecta la hormona antidiurética al procesamiento renal de la glucosa plasmática? La hormona antidiurética aumenta la cantidad de glucosa plasmática que se filtra de los capilares glomerulares. La ADH aumenta el número de proteínas transportadoras de glucosa en las células del túbulo renal. La ADH no tiene efectos directos sobre el procesamiento renal de la glucosa plasmática. La ADH aumenta la cantidad de glucosa plasmática que se acumula en la orina. A ver, ¿cuál es para ti la respuesta? La tercera. La ADH no tiene efectos directos, ¿no? Correcto. La hormona antidiurética solo tiene efectos sobre el aumento de reabsorción de ¿qué moléculas? Del agua. ¿Y qué más? Ajá, se olvidaron, ¿ya ves? ¿Qué hemos dicho? Que aumenta la reabsorción de agua y de otra molécula que les dije que le íbamos a ver en la siguiente clase, que es importante justamente en la concentración de la orina. ¿Cuál? La Urea. urea. La urea. La urea. Ya. Muy bien, listo. A ver, Beatriz. Sí, profesor. La reabsorción de glucosa en la nefrona incluye transporte activo secundario a lo largo de la membrana vasolateral de las células del túbulo proximal, transporte activo secundario a lo largo de la membrana apical de las células del tubo distal, facilita la difusión a lo largo de la membrana apical de las células del tubo proximal, y el transporte activo secundario a lo largo de la membrana apical de las células del tubo proximal. Ya, a ver, ¿cuál? La cuarta. ¿Cuál? La cuarta. El transporte activo secundario a lo largo de la membrana apical de las células del túbulo proximal. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto, muy bien, listo. Siguiente, Celeste. Debido a que se requieren proteínas transportadoras para mover la glucosa desde la luz de la nefrona hacia los espacios intersticiales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Hay un límite en la cantidad de glucosa que se puede absorber del filtrado. El exceso de glucosa en el filtrado se elimina en la orina. Cuando todos los transportadores de glucosa se unen a la glucosa que transportan, se ha alcanzado un máximo de transporte. O la cantidad de transportadores de glucosa en la nefrona se puede modificar según lo necesite el cuerpo. La cuarta, la cantidad de transportadores de glucosa de una nefrona se puede modificar según lo necesite el cuerpo. Esa es la falsa, ¿cierto? Ujú. Sí. Sí, doctor. Muy bien, correcto. Muy bien, perdón, disculpe. Ya está, entregamos y empezamos. A ver, la doctora Beatriz. Doctora Beatriz, léanos por favor qué vamos a hacer. A ver. Tenga en cuenta que el número de transporte de glucosa se establece en 0 en la pantalla de transportadores de glucosa y que la concentración total máxima de soluto en el líquido intersticial se establece en
1200 ¿cómo era? Miliosmoles. Miliosmoles. Bueno, la concentración máxima normal de soluto en el riñón humano. Selecciona iniciar para iniciar la filtración. El filtrado fluirá a través de las nefronas y el soluto, y el agua saldrá de los túbulos hacia el espacio intersticial. El líquido también volverá a los capilares peritubulares, completando así el proceso de reabsorción. Muy bien, correcto. Entonces vamos a poner iniciar, comienzo. Muy bien. Entonces miren, ustedes tienen acá que tienen 0 transportadores de glucosa. Nuestro plasma tenía 6 de glucosa y miren cuánto orinamos. 6 de glucosa. ¿Qué quiere decir? ¿Se ha reabsorbido o no se ha reabsorbido la glucosa? No. No, porque no había transportadores de glucosa, por lo tanto no se pueden reabsorber. Registrar, registramos, ahí estamos, muy bien. Vaciamos la vejiga. Y, a ver, usted mismo, doctora, lea por favor la siguiente pregunta. ¿Por qué la concentración de glucosa es la misma tanto en la cápsula de Bowman como en la vejiga urinaria? La glucosa no se puede filtrar en ausencia de portadores, la glucosa no se puede absorber en ausencia de transportadores y la glucosa no se puede secretar en ausencia de portadores. Ya, ¿cuál es la respuesta? La glucosa no se puede absorber en ausencia de transportadores. No. Ya, correcto, muy bien, ¿no? Correcto. Muy bien, enviamos pregunta. A ver, Lidberg. A ver, ¿qué sucederá con la concentración de glucosa en la vejiga urinaria a medida que se agreguen transportadores de glucosa al túbulo proximal? Es la segunda, profesor. La concentración de glucosa disminuye. Enviamos y contigo mismo vamos a ver si es cierto. A ver, léenos, Lidberg. Aumente el número de portadores de glucosa a 100, un número arbitrario, seleccionando el botón más junto a la pantalla de portadores de glucosa. Seleccione agregue transportadores para insertar el número específico de proteínas transportadoras de glucosa por unidad de área en la membrana del túbulo proximal. Muy bien, entonces agregamos transportadores. Aquí seleccionamos, agregamos, ¿no? Agregamos los transportadores, ponemos a 100 y ponemos agregar transportadores. Entonces miren, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo transportadores en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Iniciamos. Registramos datos. A ver, Lidberg, ¿hasta aquí qué nos podrías decir en base a lo que vimos hasta hace poco? A este último experimento que hemos hecho. ¿Qué te has dado cuenta? ¿Qué te has percatado? Mira, lee los datos de abajo. Hola.
La diferencia sobre todo está en los portadores de glucosa, ¿no? Que a un inicio no se ha reabsorbido, pero luego sí se observa, ¿no? Que decían, gracias a los portadores de la glucosa. O sea, ¿se han absorbido o no se han absorbido glucosa? Se han absorbido. ¿Cómo sabes que se han absorbido la glucosa? ¿Qué cosa ha cambiado? Se agregó los portadores de glucosa. No, eso es lo que tú has hecho. Tú me estás diciendo que tú concluyes que se han absorbido glucosa. Estoy de acuerdo contigo. ¿De dónde sacas esa respuesta o esa observación que tú has hecho? Que está bien, pero ¿de dónde la sacas? ¿Qué cosa ha cambiado? Ya sé que tú has puesto los transportadores de glucosa, pero eso es lo que tú has hecho. Pero la respuesta es, ¿qué cosa es? ¿Qué cambió? Que tú puedes darte cuenta que efectivamente se ha absorbido la glucosa gracias a los transportadores que tú has agregado. El volumen de orina. La concentración de glucosa en la vejiga. Claro, el volumen de orina no, porque el volumen no lo hemos registrado. El volumen no lo estamos registrando en esta práctica. La ¿no? concentración. La concentración. ¿Cómo era la concentración cuando tenía 0 transportadores? Pero 6 milosmoles. 6, ¿no? La concentración en la glucosa era 6 y tú orinabas 6. Ahora tiene 6, pero está orinando solo 4.29. ¿Qué cosa? Quiere decir que se ha reabsorbido, ¿no? Se ha reabsorbido. Muy bien, vaciamos vejiga. Y ahora sí, a ver tú mismo, Lidberg. Ahora observará el efecto de los incrementales en el número de transportadoras de glucosa. Aumente el número de portadores de glucosa en 100, seleccionando el botón más junto a la pantalla de portadores de glucosa. Seleccione agregar transportadores para insertar el número específico de proteínas transportadoras de glucosa por unidad de área en la membrana del túbulo proximal. Seleccione iniciar para iniciar la filtración. Seleccione registrar datos para mostrar sus resultados en la cuadrícula. Seleccione vejiga vacía para preparar la nefrona para la siguiente ejecución. Repita este paso hasta que haya insertado y probado 400 proteínas transportadoras de glucosa por unidad de área en la membrana del túbulo proximal. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo hasta que aumentemos hasta 400. Vamos a aumentar 200. Agregamos los transportadores. Comenzar. Muy bien, miren, vayan viendo los números, ¿ah? ¿Qué pasó con la concentración de glucosa ahora en orina? ¿Aumentó o bajó? Disminuye, profesor. Bajo. Disminuye, pues, ¿no? Porque antes era 4.29, ahora es 2.57. ¿Qué quiere decir? Que se ha reabsorbido más glucosa. Más. A ver, aumentamos más. Vamos a aumentarle. Hay que vaciar vejiga. Aumentamos ya vamos a saltarnos un poco hasta 400. No, ya no quiere que lo hagamos en orden. Bueno, ya pues, a ver. Sigue bajando la concentración, ¿no? 0.86 ya, prácticamente casi todo ya. A ver, aumentamos a 400. Ah, no, vaciamos vejiga. A ver, vamos a vaciar vejiga. 400. Agregamos. Y comenzamos. A ver. Ya, ¿quién me dice qué pasó en este último experimento? Se reabsorbe toda la glucosa. Toda la glucosa, ¿no? Toda la glucosa se ha reabsorbido. Muy bien. Hemos entendido, ¿no? ¿Entienden, verdad, chicos? Sí, doctor, se entendió. Sí, doctor. Bien. A ver,
la doctora Rosemary, léanos la pregunta y díganos su probable respuesta. ¿Se alcanza un máximo de transporte en estos experimentos? Sí, no, no hay suficientes puntos de datos para responder esta pregunta. Sí. Sí, pues, ¿no? Porque ustedes llaman como en transporte máximo cuando alcanzan al 100% de todas las moléculas que les ha llegado al túbulo, ¿no? Enviamos, continuamos y Leslie, a ver. Leslie, despierta. Ah, sí, doctor. Estaba hablando con el audio apagado. ¿En qué región de la nefrona se encuentran las proteínas transportadoras de glucosa? La cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal o el conducto colector. ¿Es en el túbulo contorneado proximal? Correcto, ¿no? Y ese es un regalo ya. Muy bien. Túbulo contorneado proximal. Muy bien. Tú mismo, Leslie. Ya. Si la concentración de glucosa en el filtrado excede la capacidad de transporte de las proteínas transportadas, entonces, la nefrona reducirá la cantidad de filtración que ocurre en el glomérulo. La nefrona se ensamblará e insertará más proteínas transportadoras en las células del túbulo. Más glucosa será reabsorbida por la nefrona. Se ha alcanzado un máximo de transporte. Como usted explicó, que se alcanza todo el máximo de transporte. Sí. Muy bien. A ver, la siguiente, Rosemary. Rosemary. ¿Por qué aparece glucosa en la orina de pacientes diabéticos no tratados? Sus niveles de ADH son demasiado altos, sus niveles de insulina son demasiado altos, una cantidad excesiva de glucosa está presente en su filtrado, se produce una filtración excesiva en sus glomérulos, una cantidad excesiva de glucosa está presente en su filtrado. La tercera. Claro, correcto. Acuérdense que lo que siempre permanece igual es el número de transportadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que determina que la glucosa aparezca en orina? La cantidad de glucosa en el plasma, ¿cierto? Muy bien. Estas son las preguntas que ustedes ya van a contestar para su cuestionario. Entregamos y vamos a ver. Todos los primeros están bien. Estos son nuestros resultados de nuestros experimentos. Y todas nuestras respuestas están en lo correcto. ¿Sí? Muy bien, doctores. ¿Quieren continuar o quieren hacer un break de unos 5 minutos para que tomen agua? Un break. Un break. Ya, break 5 minutos y regresamos.
Muy bien, continuamos. La siguiente práctica es un poco larga. Muy bien, a ver. La última es el efecto de las hormonas en la formación de la orina, ¿no? Correcto. A ver. Beatriz. Sí, profesor. A ver. Objetivos. Comprender los términos hormona antidiurética, aldosterona, absorción, asa de Henle, tubo contorneado distal, conducto colector, luz del túbulo y espacio intersticial. 2. Comprender cómo las hormonas aldosterona y la hormona antidiurética afectan los procesos renales en un riñón humano. 3. Comprender el papel de la hormona antidiurética en la absorción de agua por la nefrona. 4. Comprender el papel de la aldosterona en la reabsorción y secreción de solutos por parte de la nefrona. Muy bien, correcto. A ver usted misma, doctora, la parte de introducción. La concentración y volumen de la orina excretada por nuestros riñones cambiará dependiendo de lo que nuestro cuerpo necesite para la homeostasis. Por ejemplo, si una persona consume una gran cantidad de agua, el exceso de agua se eliminará como un gran volumen de orina diluida. Por otro lado, cuando se produce deshidratación, existe un claro beneficio al poder producir un pequeño volumen de orina concentrada por retener agua. La actividad 4 demostró cómo el gradiente de concentración de soluto total en los espacios intersticiales que rodean la luz del túbulo hace posible la excreción de orina concentrada. La aldosterona es una hormona producida por la corteza suprarrenal bajo el control del sistema renina-angiotensina del cuerpo. La célula de la arteriora aferente detectan una disminución de la presión arterial, lo que desencadena la liberación de renina. La renina actúa como una enzima proteolítica, lo que hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Las células endoteliales de todo el cuerpo poseen una enzima suprarrenal que secreta aldosterona. La aldosterona actúa sobre las células del túbulo contorneado distal en las nefronas para promover la absorción de sodio filtrado en el cuerpo y la secreción de potasio en el cuerpo. Este cambio de electrolitos, junto con la adición de la hormona antidiurética, también hace que se absorba más agua en la sangre, lo que resulta de un aumento en la presión arterial. Muy bien. Entonces, miren, acá podemos ver cómo es el efecto renina-angiotensina-aldosterona. Ya esto ustedes lo han revisado en cardio, ¿no? Ay, Dios. Otra vez esto. A ver, la doctora Granados. Nicole. Sí, doctor. El ADH es fabricada por el hipotálamo y almacenada en la glándula pituitaria posterior. Los niveles de ADH están influenciados por la osmolaridad de los fluidos corporales y el volumen y la presión del sistema cardiovascular. Un cambio de 1% en la osmolaridad del cuerpo hará que se secrete esta hormona. La acción principal de esta hormona es aumentar la permeabilidad del conducto colector al agua para que se reabsorba más agua en el cuerpo mediante la inserción de acuaporinas o canales de agua en la membrana apical. Sin esta reabsorción de agua, el cuerpo se deshidrataría rápidamente,
Por lo tanto, nuestros riñones regulan estrictamente la cantidad de agua y solutos excretados para mantener el equilibrio hídrico en el cuerpo. Si la ingesta de agua es baja o si ha habido una pérdida de líquido en el cuerpo, los riñones trabajan para conservar agua haciendo que la orina sea muy hiperosmótica, con una concentración de soluto relativamente alta con respecto a la sangre. Si ha habido una gran ingesta de líquidos, la orina es más hiposmótica. En el individuo normal, la osmolaridad de la orina varía de 50 a 1200 miliosmoles de agua sobre kilogramos de agua. Ya, correcto. Muy bien, bueno, en el experimento es básicamente el mismo material, solo que vamos a utilizar aldosterona y hormona antidiurética, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Muy bien, a ver, Rosemary. Doctor, ya. ¿Cuál de los siguientes tiene un papel en la alteración del volumen y la concentración de la orina? El gradiente de concentración total de soluto en los espacios intersticiales que rodean la luz del túbulo, el HAD, la aldosterona, todos estos. ¿Cuál es la respuesta para usted? HAD es la ADH, o sea, la hormona antidiurética. Sino que se ha traducido mal ahí. Todos, doctor. La gradiente, la hormona, la aldosterona. Muy bien, a ver. Correcto, muy bien. A ver, doctora Verónica. Ya. La concentración total de soluto que rodea la luz del túbulo se refiere a los solutos en la cápsula de Bowman, el espacio intersticial, la orina, el plasma. A ver. En el espacio intersticial. Muy bien, correcto. A ver, la doctora Mónica. La aldosterona se produce en el hipotálamo, glándula pituitaria posterior, corteza suprarrenal y células endoteliales del todo el cuerpo. En la corteza suprarrenal. Correcto, muy bien. Siguiente. Lidberg. Otro regalo. A ver. El ADH promueve la reabsorción renal de... Bueno, aquí la respuesta sería el agua, la primera. Claro, ¿no? Correcto. Ya, muy bien. La doctora Damián, Jamie Damián. La aldosterona promueve la reabsorción renal del agua, cloruro de sodio, potasio, agua, cloruro de potasio y agua. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? El cloruro de sodio y potasio. Cloruro de sodio y Potasio. potasio, ¿no? Potasio. La secreción de potasio y la reabsorción de cloruro de sodio. Correcto. Entregamos y empezamos. Muy bien. A ver, Verónica. Ya. Tenga en cuenta que la concentración total de soluto en el líquido intersticial se establece en 1200 miliosmoles. La concentración máxima normal de soluto en el riñón humano. Seleccione para iniciar la filtración. El filtrado fluirá a través de la nefrona y el soluto y el agua saldrán de los túbulos hacia el espacio intersticial. También volverán a los capilares peritubulares, completando así el proceso de reabsorción. Muy bien. O sea, como lo que hemos estado haciendo, comienzo, empezamos, ¿ve? Lo mismo, ¿no? 300 miliosmoles, que es lo que tiene, la capacidad máxima es de 1200.
y baja, y miren ustedes, gracias a esta capacidad, ¿no? Nosotros podemos orinar pues una gran cantidad de orina casi en una concentración de casi 100 miliosmoles, ¿no? La que ha obtenido. Registramos nuestros datos, vaciamos la vejiga. Miren, acuérdense que sin ADH lo que hemos hecho es que hemos orinado una orina con 100 miliosmoles de concentración y nuestro volumen urinario es de 200, ¿no? Con una concentración de potasio en orina de 6.25, ¿no? ¿Entendido, verdad? ¿Han entendido, chicos? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Puede repetir, profesor? Ya. En ausencia de ADH, o sea, de hormona antidiurética y de aldosterona, miren, hemos producido una orina en concentración con 100 miliosmoles, una capacidad máxima de concentración, nuestro intersticio tiene de 1200, nuestro volumen urinario ha sido 200 y la concentración en el potasio en orina es 6.25, en ausencia de aldosterona y hormona antidiurética. Bien. A ver, Rosemary. Sí, doctor. ¿Por qué la concentración en la vejiga urinaria es de 100 miliosmoles? ¿Se ha producido una reabsorción significativa de agua? ¿La concentración de orina es siempre la misma que la concentración en plasma? ¿No se ha agregado el ADH a esta nefrona? Tanto el agua como la mayoría de los solutos se filtran libremente a través del endotelio capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. ¿Por qué la concentración en la vejiga? Porque no se ha agregado la hormona antidiurética. Ah. Bueno, la respuesta para mí sería porque no se ha agregado la hormona antidiurética. Muy bien, a ver, vamos a ver. Correcto, muy bien, enviamos la pregunta. Siguiente pregunta. Beatriz. A ver, ¿qué sucederá con el volumen de orina en comparación con el valor inicial cuando se agregue aldosterona al tubo distal? El volumen de orina aumentará, el volumen de orina disminuirá, el volumen de orina seguirá siendo el mismo que el de referencia. El volumen disminuirá. Muy bien, a ver, vamos a ver si es cierto. Usted mismo, doctora, empecemos. A ver, arrastrar la tapa del gotero del frasco de aldosterona a la tapa gris sobre el lado derecho del tanque de nefrona para dispersar la aldosterona en el tanque que rodea el tubo distal y el conducto colector. Muy bien. Hemos puesto aldosterona en todo este trayecto. ¿Por qué no acá? Porque dijimos que la aldosterona funciona en el túbulo distal y en el colector, ¿no? Muy bien. Comenzamos. Ok, registramos datos, vaciamos la vejiga y miren el cuadro, ¿ah? Miren el cuadro, ¿ah? Ya. ¿Han visto el cuadro, no? Chicos, ¿están viendo el cuadro, no? Sí, Muy bien. Ahora, en base a eso, me van a contestar lo siguiente. A ver, la doctora Nicole Granados. En presencia de aldosterona, ¿qué componente del líquido del túbulo sale del túbulo distal y entra al espacio intersticial? A ver,
La primera. El cloruro de sodio. Muy bien, correcto, ¿no? Acuérdense que se reabsorbe el cloruro de sodio. A ver, usted misma, doctora. Arrastrar la... ¿qué dice? Y ahora sí veo. Arrastrar la tapa del gotero de la botella de ADH a la tapa gris en el lado superior derecho del tanque de nefrona para dispensar el ADH en el tanque que rodea el túbulo distal y el conducto colector. Muy bien. A ver, Lidbert. ¿Qué sucederá con el volumen de orina en comparación con el valor inicial cuando se agregue ADH al conducto colector? El volumen de orina aumentará, el volumen de orina disminuirá, el volumen de orina seguirá siendo el mismo que el de referencia. A ver. Colector. Y aquí en este caso el volumen de orina disminuye. El volumen de orina disminuye. A ver, vamos a ver. Tú mismo, Lidbert. Entonces vamos, ya iniciamos, como siempre. Miren, van a ver qué es lo que pasa. Ya le agregamos la hormona antidiurética. ¿Disminuyó o no disminuyó el volumen de orina? A simple vista nomás. Sí. Sí, ¿no? Disminuyó. Registramos nuestros datos, vaciamos vejiga y ya está. A ver, tú mismo, Lidbert. A ver, en presencia de ADH, ¿por qué aumentó la concentración urinaria de potasio? A ver. ¿Por qué aumentó? Hay menos cloruro de sodio en la vejiga urinaria para competirlo con el potasio, se secreta más agua en el conducto colector, el volumen de agua en la vejiga urinaria disminuye, aumentando la concentración de solutos como el potasio. Esa es la respuesta, profesor. El volumen de agua en la vejiga, esa de. Correcto, muy bien, ¿no? Correcto, muy bien. ¿No? No es que hemos secretado más potasio, sino que lo que hemos hecho es diluir, concentrar más el potasio que de por sí ya se había presentado, nada más, ¿no? Muy bien, enviamos pregunta. La doctora Beatriz. ¿Qué pasa con el volumen de orina y la concentración de orina en comparación con la línea de base en presencia de aldosterona y ADH? El volumen de orina aumentará y la concentración de orina disminuirá. El volumen de orina disminuirá y la concentración de orina aumentará. El volumen y la concentración de orina aumentarán. El volumen y la concentración de orina disminuirá. Bien, ¿cuál crees? El volumen de orina disminuirá y la concentración de orina aumentará. ¿Cómo? ¿La B? La B, ¿no? El volumen de orina y la concentración. A ver, enviamos la pregunta y tú mismo contigo vamos a responder la pregunta. A ver. A ver, arrastrar la tapa de gotero del frasco de aldosterona y luego la tapa del gotero del frasco de ADH a la tapa gris sobre el lado derecho del tanque de nefrona para dispersar. Bueno, perdón, se borró. Entonces, miren, lo que hemos hecho es ahora estamos aplicando los dos, ¿no? Los dos. Muy bien, iniciamos.
Ahora, mira solamente ya así. ¿Qué pasó con la concentración de potasio? Está más alta, ¿no? El volumen de orina es inclusive menor, ¿no? Etcétera. Y aquí están los dos presentes. Muy bien. Ahora tú mismo, cuéntanos a ver acá la respuesta de acá. En presencia de ADH y aldosterona, ¿por qué aumentó la concentración urinaria de potasio? Había menos cloruro de sodio, absorción en el tubo distal y menor secreción de potasio en el tubo colector. Más agua estaba siendo secretada en el tubo colector. Hubo más secreción de potasio en el tubo distal y más absorción de agua en el tubo colector. Se estaba absorbiendo más el potasio en el tubo distal. Sería la C. La C. Muy bien. Correcto, ¿no? Hubo más secreción de potasio, pero también reabsorción de agua en el conducto colector. Enviamos la pregunta, entregamos, continuamos y nos vamos al post-test. A ver, Xiomara. Sí, doctor. Si ha habido una pérdida significativa de líquido del cuerpo, los riñones generarán orina, isoosmótico, hipoosmótico, un gran volumen de hiperosmótico. Significativa de líquido del cuerpo, generarán un gran volumen de orina. Cuando tú pierdes un volumen grande de agua, sí, cuando se pierde ¿el líquido. riñón va a hacer que tú pierdas más agua? Hiperosmótico, profesor. Hiperosmótico, me confundí. En términos simples, ¿qué significa hiperosmótica? Que la orina va a estar diluida o concentrada. ¿Que la que, profesor? Disculpe. En términos simples, que yo les diga que la orina es hiperosmótica, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Que la orina está concentrada o que está diluida? ¿Concentrada? Concentrada, pues, ¿no? Concentrada, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Ya. A ver. ¿Quién se me está escapando? ¿Dónde está? A ver. Celeste. A ver, Celeste. Si bebe una gran cantidad de agua, los riñones generarán rayita orina, isosmótico, hiposmótico, un pequeño volumen de hiperosmótico. Si bebe una gran cantidad de agua, hiposmótico. ¿Hipo? Osmótico. Muy bien. Correcto. A ver. Nicole. En respuesta a la deshidratación, se libera el ADH del de la glándula pituitaria posterior. Muy bien. A ver. Leslie. Sí. En respuesta a una osmolalidad plasmática anormalmente baja, la aldosterona aumentará. En reabsorción de sodio a lo largo del túbulo distal y el conducto colector, reabsorción del potasio a lo largo del túbulo distal, filtración de sodio a lo largo del túbulo proximal, filtración de potasio a lo largo del túbulo proximal. Sería la primera, reabsorción de sodio a lo largo del túbulo distal y el conducto colector. Muy bien. A ver.
Listo, entonces entregamos todo. Eso ya es para que ustedes hagan en su guía de práctica. Entregar. Muy bien. Correcto, no todas las respuestas están correctas. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos quedado hasta el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Les gustó la práctica? Sí, doctor, está entendible, la verdad.